Bien, vamos a entrar en un tema muy importante que aparentemente puede sonar muy fuerte, pero tiene que sonar así muy fuerte. Vamos a hablar, yo no, claro, el ponente, de fraude. Así suena claramente el título de esta conferencia, el fraude de la desclasificación OVNI. A nivel personal, ya son muchos años que tengo el honor de compartir la amistad de Juan José Benítez. Canarias, Península y demás, siempre de una forma o de otra hemos estado en contacto, no sé, de los años 70 y pico, por ahí, más o menos, ¿no? La década, que se dice la década de los 70. Y bueno, esa relación siempre ha sido muy amistosa. Hemos compartido, no sé, pues alegrías y tristezas también, depresiones, de ciertos y determinados estamentos. Esa es la realidad. Juan José Benítez, periodista, escritor y poeta también, porque él dice que no, pero yo digo que sí. Ahí hay un maravilloso libro editado en Sudamérica, que es una preciosidad de libro, no solo en trabajo fotográfico, sino lo que es más importante en el contenido poético. No quiero demorar la presentación de este amigo, compañero y sobre todo persona que ha dedicado su vida, se la usó a tumba abierta cuando dejó su trabajo en el periódico para dedicarse íntegramente al tema OVNI. Con ustedes, Juan José Benítez. Buenas noches. Yo siento tener que poner el punto negativo en unas jornadas que, bueno, creo que pueden ser discutibles, pero indudablemente son interesantes. Yo creo que estamos aprendiendo todos muchísimo de todos. Digo que voy a poner el punto negativo porque la verdad es que me cuesta bastante trabajo descender estos escalones y mostrarles algo que es un auténtico retroceso, pero que viene a confirmar pues un poco lo que se ha dicho aquí por parte de casi todos los ponentes, que estamos ante un fenómeno realmente importante. Tan importante como para que, en nuestro caso concreto, y entrando ya al toro, la cúpula militar española, y concretamente la cúpula de la Fuerza Aérea Española, pues esté realizando una labor de auténtico maquillaje, una labor de distorsión de la realidad, de mentira absoluta y descarada, con un proceso de desclasificación de los archivos de la Fuerza Aérea Española sobre OVNIs incorrecto y yo diría que incluso anticonstitucional. El tema es muy largo, no les voy a aburrir demasiado, les voy a pasar una serie de diapositivas, una selección, porque realmente contemplar esos documentos es agobiante muchas veces, pero quiero simplemente que tengan ustedes por lo menos una cierta información, un cierto conocimiento de lo que está pasando en estos momentos con un tema como el fenómeno OVNI en nuestro país, que no es más que el reflejo de lo que ya ha pasado en un par de importantes países con anterioridad. Para aquellas personas que no estén muy al tanto de lo que es el proceso actual de la desclasificación o del levantamiento del secreto de los archivos OVNI del Ejército del Aire español, pues lo voy a pintar en dos palabras. En el año 92, en octubre, se abren los archivos de la Fuerza Aérea Española. Oh, qué curioso. Mucha gente decía, los OVNIs no existen. Y sin embargo, la Fuerza Aérea Española nos muestra por lo menos alrededor de 60-70 casos que ellos han investigado, que ellos por lo menos conservan. Punto importante. Y todos nos felicitamos, los investigadores, los seguidores, los estudiosos y bueno, más o menos los miles de personas que afortunadamente cada vez más sienten curiosidad por este asunto. Hay una batalla previa, más o menos conocida y subterránea, donde los rumores corren, los bulos corren, no se sabe exactamente qué va a pasar con esa desclasificación, pero cuando empiezan a surgir los primeros informes,
los investigadores primero y luego los seguidores y tercero la opinión pública empieza a observar que allí está pasando algo muy extraño. Estos expedientes teóricamente proceden del año 62, los primeros, 60 y tantos, y esto demuestra que la Fuerza Aérea, repito, se ha interesado desde hace más de 30 años por un fenómeno que oficialmente no existe, que es criticado, que es discutido, pero la Fuerza Aérea lo investiga. Y empiezan a salir documentos de otros tantos casos realizados por oficiales, siempre jueces instructores, jueces informadores, todos siempre militares, que se encargan de interrogar a los testigos, de recoger pruebas, de recoger información y de reunir todo aquello que constituye o que pueda constituir el cuerpo de una investigación, por lo menos teórica y aparentemente seria. Y nos llevamos la gran sorpresa, digo, porque esos documentos que empiezan a surgir hace aproximadamente un año y pico, vienen encabezados por 2, 3, 1, 4 folios actuales del 92 y del 93 y ahora del 94. Estamos aproximadamente en la mitad de la desclasificación de ese archivo, unos 30 y tantos expedientes. Esos folios están firmados por el Servicio de Inteligencia, concretamente del Mando Operativo Aéreo, el MOA, que es una especie de cúpula muy importante dentro de lo que es la Fuerza Aérea Española. Y en esos folios, además de una síntesis y un resumen un poco de la película del caso, oh sorpresa, aparecen consideraciones, aspectos destacables y opiniones, en definitiva, de los militares sobre ese caso. Pues bien, de esos 30 y tantos que se llevan desclasificados, casi el 70%, son globos meteorológicos, el planeta Venus, rayos en bola, espejismos, caseríos y demás zarandajas. Aproximadamente un 5%, un 8% son casos para los que no existen elementos suficientes de juicio para emitir hipótesis justificativas del fenómeno, casi palabras textuales de la sección de inteligencia que estudia este tema. Y una mínima parte, no sé si llega a un 2% aproximadamente, bueno, casos, fenómenos inusuales, también palabras textuales. Ante este dramático panorama, como ustedes comprenderán, los investigadores nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Qué estaba pasando en esa desclasificación? Cuando empezamos a hurgar y a investigar y a meter los dedos y a seguir caso por caso, tanto la información que ya tenían muchos investigadores anteriormente como la que se ha ido descubriendo con posterioridad, nos hemos encontrado todavía con un panorama más siniestro. Los militares que están encargados de ese estudio de los documentos, repito, en primer lugar la sección de inteligencia de Torrejón, en Madrid, del MOA, y después un segundo filtraje en el Estado Mayor del Cuartel General del Aire en Madrid, y por último esos expedientes ya con los sellos de desclasificado que verán ustedes ahí, aparecen en la biblioteca del Cuartel General, al que se puede tener acceso cualquier ciudadano, y por último, pasado un año, al Archivo General del Ejército. Bueno, la sorpresa es que esos documentos están mutilados, maquillados, distorsionados, cambiados y al final incluso muchos de ellos, algunos de esos expedientes, no muchos, algunos de los expedientes no existen. Nunca saldrán a la luz. ¿Por qué? Son casos increíbles, casos espectaculares. Esta es, en síntesis, muy sintetizado por supuesto, la historia del actual proceso de desclasificación. Un auténtico fraude. Y si hay algún servicio de inteligencia o de información en la sala, que tome buena nota. Lo digo, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros sitios y lo diré siempre. La investigación que se está realizando, que se ha realizado, repito, es exhaustiva. Y no nos metemos los investigadores, sobre todo, con las interpretaciones que está dando el Ejército del Aire en esos 2, 3, 1, 4 folios que encabezan los informes antiguos y o no tan antiguos oficiales
No nos metemos con las interpretaciones, porque efectivamente cada uno es muy libre de decir si el objeto que ha visto un piloto, un radarista, una persona, lo que sea, puede ser el planeta Venus o no. Hasta ahí podríamos llegar. Lo que nos parece inadmisible, incorrecto, anticonstitucional y un auténtico fraude es que nos den gato por liebre, que nos mientan. ¿Y por qué nos están mintiendo? Ustedes lo van a ver ahora en estos pocos ejemplos que voy a darles. Se nos dice a la opinión pública en algunos expedientes, el caso tal, aquel objeto que aparece sobre España, sobre Lérida, el 17 de mayo del año 68, me viene ahora a la memoria, que salen los cazas tras ese ovni, o tras esos ovnis, realmente eran globos meteorológicos, estratosféricos, etcétera, procedentes de Air-sur-la-Dour en las Landas, en Francia, que habían pasado por problemas de climatología a territorio español, a espacio aéreo español. Bueno, cuando un ciudadano normal lee estas conclusiones de este expediente concreto, pues dice, caramba, pues es posible. Efectivamente, puede ser un gran globo estratosférico de enormes dimensiones que por cuestiones climatológicas ha podido pasar a territorio español y los cazas han salido en alerta porque lo ha detectado el radar, por ejemplo. Cuando uno va a Francia y consulta los archivos del centro de lanzamiento de globos de Air-sur-la-Dour y saca de los archivos los datos de cada uno de esos vuelos que están mencionados, y ustedes los van a ver ahora, en los expedientes de la Fuerza Aérea Española, uno comprueba que esos globos franceses, que efectivamente fueron lanzados en esas fechas, nunca pasaron los Pirineos. Cayeron en territorio francés. Y ni siquiera los militares españoles, y no quiero generalizar, me referiré un poco a los militares españoles porque se me escapa, pero realmente no se puede hacer responsable a todo el ejército, sino a esa cúpula, a ese servicio de inteligencia que realmente son los que están trabajando la desclasificación. Bueno, uno se lleva la sorpresa de que estos señores no han consultado siquiera a los archivos franceses si realmente esos globos pasaron a territorio español. A mí me parece que esto es lo más doloroso. Esta es, para nosotros, la gran tragedia, que no solamente se nos trata de meter gato por liebre, es que además se nos considera tontos de capirote. Como este ejemplo que les he puesto, está todo el proceso de desclasificación absolutamente preñado. Todo. En algunos casos, incluso, bueno, es discutible, más o menos discutible, pero las mentiras, las mutilaciones, los cambios incluso de folios. Miren ustedes, se entiende que un proceso constitucional de desclasificación para cualquier documento de cualquier naturaleza significa que esos documentos que por las razones que sea han permanecido bajo el sello de secreto o de confidencial o de top secret, etcétera, cuando se levanta el secreto tienen que aparecer a la opinión pública íntegros, genuinos y en su totalidad. Porque si no, no se levanta el secreto. Pues no, señor. Aquí tienen ustedes casos donde en 1993 y en el 92 y en el 94 algunos de esos folios han sido mecanografiados de nuevo, han sido cortados. Los sellos, que lógicamente deberían ser de los años X, 60, 70, cuando ocurrieron las investigaciones de esos respectivos fenómenos ovni, esos sellos están manipulados. Está escrito a lápiz hoy cosas que se supone fueron escritas en los años 60 y 70. Todo esto es anticonstitucional, todo esto es una auténtica aberración. Y esto es lo que nos están haciendo en estos momentos en el MOA, el Servicio de Inteligencia, y los militares de la Fuerza Aérea Española. Y siento tener que decirlo, porque les aseguro que en esta sala probablemente no habrá nadie que tenga tantos amigos militares como yo. Entre otras cosas porque llevo, como decía Paco Padrón, 22 años de investigación y muchos amigos y muchos pilotos y militares de todos los ejércitos que me han hecho sus confidencias sobre el fenómeno. Bien, pues este es el panorama triste contra el que la opinión pública tendrá que reaccionar. Creo que es la única forma de que realmente algún día nos digan la verdad. Y la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta consigna? ¿Por qué esta manipulación continua, constante y flagrante? No está por escrito. Por lo menos yo todavía no la he podido conseguir. Pero deduzco
y creo que muchos de los investigadores están de acuerdo conmigo, en que el fenómeno ovni, como se ha dicho aquí ya, y como ustedes habrán podido observar en algunas imágenes, es tan importante, no quizás tan urgente, pero tan importante, de tal trascendencia para la humanidad, que los militares, al servicio de los yanquis, en nuestro caso, no nos vamos a engañar, o de la OTAN, me da exactamente igual, obedecen consignas. Y probablemente las consignas, en este caso, desclasificación en el territorio español, fenomenal, pero vamos a desmantelar el tema. O vamos a probar qué pasa si intentamos desmantelar el tema. Ustedes no sé si saben los civilinos que son los servicios de información y de inteligencia en todo el mundo. Y con el fenómeno ovni, casi más. Lo que pasa es que no nos enteramos. No nos enteramos de lo que está ocurriendo. El fenómeno ovni afecta directamente a la defensa nacional de cualquier país. El fenómeno ovni es algo que es físico, que está ahí, que es real, que corresponde a civilizaciones, repito, no humanas, por lo menos eso es lo que yo pienso, que se pasean por las bases militares, por las ciudades, los pueblos o junto a los aviones de combate. ¿Cómo demonios el supuesto garante de la defensa nacional de un país va a reconocer ante el contribuyente que le paga el sueldo, o ante los partidos políticos, o ante la opinión pública en general, que no puede hacer nada con esos 80 F-18, de los que creo que hablaba Salvador Freixedo muy acertadamente esta mañana, y esos 800.000 millones, 80.000 millones de pesetas que nos vamos a gastar, porque nos los vamos a gastar nosotros, en la defensa nacional? ¿Cómo van a justificar esa compra si resulta que pasado mañana hay unos objetos sobre Lérida, o el 31 de marzo del 93 sobre media Cataluña, paseándose olímpicamente y con el mayor desparpajo y la mayor audacia, y ni los sistemas defensivos de radar, ni los aviones de combate que puedan salir tras ellos, ni la Marina, ni nadie puede hacer absolutamente nada? Como ustedes comprenderán, no se puede reconocer la verdad. Si yo fuera militar, probablemente haría lo mismo. Eso no quiere decir que se les justifique. Yo les comprendo. Es muy humano. Es muy humano que ellos no puedan decirle a ustedes: tienen razón, mis pilotos han salido detrás de un ovni, se han puesto supersónicos y ni siquiera han podido alcanzarlos. Yo no les puedo decir a ustedes que un caza sobre Zaragoza ha salido en persecución con otro caza de un objeto no identificado a plena luz del día, y cuando uno de esos pilotos imprudentemente ha intentado disparar contra el ovni lo ha pulverizado. Y la versión oficial es accidente. ¿Cómo les voy a decir yo a la opinión pública todas estas cosas? Es que incluso aunque no sean extraterrestres, si son libios, me da exactamente igual. ¿Cómo me justifica usted que un objeto libio, o ruso, o árabe, o lo que sea, se coloca sobre el Paní en Gerona y me ilumina todo el radar? O sobre Canarias, 300.000 casos. No puedo. En consecuencia, miento. Y miento descaradamente. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Miento descaradamente, porque les voy a decir otra cosa. Los pilotos que están, la gente, los militares que están trabajando en esta investigación no son unos incompetentes. Bien, ustedes creo que lo saben. Para ser un piloto de combate, sobre todo, hace falta tener una preparación técnica, profesional y mental muy especiales. Muy especiales. Son gente hasta cierto punto privilegiadas. Yo les envidio. Creo que son unos, en cierto modo, superhombres. En consecuencia, si estas personas están estudiando estos informes, se les tiene que caer la cara de vergüenza al suelo y tienen que tener auténtico rubor y vergüenza ajena cuando reciben las órdenes. Cuando reciben las órdenes. En estos momentos hay un teniente coronel al mando de esto en Torrejón. Lo ha habido hasta hace poco, en abril concretamente, otro teniente coronel, bien conocidos. Cuando reciben las órdenes de desmantelar el tema. 70 casos de ovnis. Muy bien. Desmantelen ustedes el 70-80%. Por lo menos esa es la estadística que llevamos computada hasta ahora.
Pero ¿cómo puedo acusar yo, que soy compañero de aquel señor que también es piloto de combate, que es compañero, que le conozco, que es tan buen profesional como yo, que estoy desclasificando el fenómeno ovni, cómo le puedo acusar de perseguir un globo meteorológico? Yo me imagino que estos militares, cumpliendo órdenes, están sufriendo lo que no está en los libros. Y para finalizar, antes de ver las diapositivas, yo quisiera hacerles una reflexión que creo que es lo más importante de todo lo que les pueda decir. Miren, lo más importante no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. Yo sé perfectamente que ustedes lo saben. Si lo que vamos a ver ahora, lo que yo más o menos les estoy contando un poco por encima y apresuradamente, es así, y es el fenómeno ovni, tema marginal, de segunda división, no creíble, polémico, discutido, de locos, absurdo, pónganle ustedes todos los calificativos que quieran. Si esto lo están haciendo con este tema de segunda división, ¿qué demonios estarán haciendo con nuestro dinero? Con nuestros votos. Bueno, yo no voto, pero es igual. ¿Qué estarán haciendo con la ecología, con las armas, con la política, con la cultura? Ustedes se dan cuenta. No voy a incitarles ahora a que no paguen la declaración de la renta en junio, pero estoy muy tentado. Si me lo permiten, voy a pasar a las diapositivas. Bueno, yo siento que no vean absolutamente nada de las diapositivas, porque muchas de ellas son letras, pero yo, con toda mi buena voluntad y mi poca vista, les voy a ir leyendo algunos parrafitos y pasándolas a toda velocidad para que no se aburran y no se cansen. Agosto del 92. A punto de empezar la desclasificación. Universidad Complutense de Madrid, un curso sobre ovnis, de iniciación. Ahí tienen ustedes, en mitad de la imagen, al teniente coronel Bastida. Un mandado. Con la lección maravillosamente aprendida. Nos engañó a todos. Nos dijo sencillamente que el proceso de desclasificación de los archivos de ovnis de la Fuerza Aérea Española iba a ser limpio, democrático y transparente. Que se iba a sacar todo. Que no iba a haber ningún problema. Y yo creo que algunos no se lo creyeron. Yo honradamente me lo creí a medias. Y la mayoría se lo creyó. Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes un caso. Son tantos que la verdad he traído un poco al azar. Aquí este papelito es uno de los folios de los que yo les hablaba, que encabezan los expedientes que se están sacando a la luz, poquito a poco, cronológicamente en principio, con los sellos de confidencial. Si se pudiera enfocar, pues sería mejor. Mando operativo aéreo Arribas, Estado Mayor, Servicio de Inteligencia Arriba. Y aquí hablan de un avistamiento el 3 de junio del 67. Aviones en vuelo, el resumen, sale un objeto no identificado sobre la zona de Talavera, los aviones de combate de Torrejón salen a por él, intentan dar vueltas en torno al objeto que está a una altura a la que no pueden llegar, los radares lo localizan. El sistema de radares da la información de que, bueno, aquel objeto está a una altura en la que los vientos son aproximadamente de 80 kilómetros por hora y se mantiene quieto. Bueno, los pilotos pasan por debajo con sus reactores y observan que hay unas enormes interferencias cuando pasan por debajo del objeto. Vamos a ver la siguiente. Visión del objeto, según los pilotos, del T-33. Con una parte muy luminosa, la contraria precisamente al Sol, y con una forma extrañísima. Uno de los pilotos, hoy general del Ejército del Aire en activo. El otro piloto no se lo he traído para ahorrar tiempo. Fin del documento. Confidencial, consideraciones
Al final dicen sencillamente lo que vieron los pilotos probablemente era un globo meteorológico. Bueno, uno se queda asombrado, porque realmente desprestigian a sus propios compañeros los dos pilotos, hoy generales en activo, los generales Tudó y Barrueco, al propio radar que está siguiendo el caso, a los meteorólogos que les informan de que, señores, ese globo, entre comillas, está a una altura en la que los vientos son enormes, de dirección noreste, y debería aparecer no en la zona de Extremadura, sino en Portugal, al sur de Portugal, y con velocidades de 80, 90 kilómetros por hora. Les da igual. El MOA certifica que es un globo sonda. Punto. No valen las protestas, no vale que a estos señores, hoy generales, por ejemplo, los traten de subnormales. Bien, la anterior es un caso en mayo del 68, increíble, del que yo un poco les comentaba, pues esa manipulación, esa ineficacia también a veces en ocasiones, porque hace falta ser absolutamente idiota para no consultar. Se produce otro avistamiento múltiple de ovnis sobre nuestro país, salen los interceptores, la misma película, incluso lo ve un avión de Iberia que va en un vuelo inaugural de Canarias a París, con un montón de periodistas y autoridades, con cámaras de filmación, fotografías y tal. No consiguen, por supuesto, alcanzarlos, pero el MOA desclasifica ahora este expediente del año 68 y dice que es la hipótesis del globo estratosférico adquiere un considerable peso específico si se tiene en cuenta la campaña de lanzamientos de globos estratosféricos realizadas por el CNES francés, Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Y te da incluso las fechas de los lanzamientos, 13 de mayo, 14 de mayo, a las 16:25, 14:35, 16:21 y los volúmenes metros cúbicos de los globos. Claro, cuando uno lee esto, dice, coño, pues estos tíos están informados. Dice, caramba, pues es verdad, tiene que ser un globo porque esto es de una precisión extraordinaria. Va uno y consulta si realmente en el centro de Aix-sur-la-Dour en Francia, lanzamiento de globos estratosféricos, estos globos concretamente de este día, 15 de mayo del 68, bueno, si esos globos pasaron al territorio español y fueron perseguidos por los cazas consumiendo combustible a costa del contribuyente español. No se olviden ustedes que cada vez que hay un scramble, una salida de interceptores de aviones de combate por un ovni, nosotros pagamos la factura, ¿eh? No se olviden. Me voy al centro de Aix-sur-la-Dour y hablo con el director, ¿se puede enfocar? En el centro y el jefe de lanzamientos a la derecha. Me sacan los archivos y ¿qué vemos? Vamos a ver la siguiente. ¿La puedes enfocar? Uno de los papelitos, de los muchos que componen los archivos de los lanzamientos de esos globos de ese día, que se conservan. El vuelo 51 del 14 de mayo del 68, lugar a Aix-sur-la-Dour, lo compra, mejor dicho, el globo, Monsieur Ackermann, pues para hacer experiencias, con un peso de tal. Hora de partida a las 16:21, tiempo universal, de Greenwich. 14 de mayo, el 15, señores, en los archivos no había ningún lanzamiento. Ninguno, pero es igual, cogimos los del 14, por si acaso. Y resulta que la duración de la subida es de 1 hora y 50 minutos. El techo se alcanza a los 34.000 metros. Son enormes globos, algunos de hasta 100 metros o más de envergadura. La duración del techo, es decir, por donde se mueve el globo estratosférico haciendo todas las mediciones científicas necesarias y previstas, es de 13 horas 09 minutos. La separación se produce a las 07:20 horas ya del día 15. 7 de la mañana y 20 minutos, tiempo universal. Observaciones, buen vuelo. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, lo puedes enfocar. El vuelo en cuestión cae en territorio francés. Aquí tienen ustedes el mapa del propio centro de lanzamiento de globos de Aix-sur-la-Dour. La separación, el lanzamiento de Aix-sur-la-Dour, el techo lo alcanza aquí, los vientos lo lanzan hacia la costa del Golfo de Vizcaya, la separación y la caída, aproximadamente a unos 85 kilómetros de Dax. Aquí abajo están los Pirineos. El ovni nuestro se ve por aquí. Fíjense ustedes, Fíjense ustedes. La separación es sencillamente el momento en el que el globo gigantesco se desprende
de los instrumentales que cuelgan del globo y este instrumental cae en paracaídas y es recogido. Y es perfectamente seguido por el instrumental desde tierra como si fuera casi la NASA. Es increíble. Bien, vamos a ver la siguiente. Estos son más o menos el tipo de globos, aunque estos son más modernos, enormes y gigantescos. Como ustedes comprenderán, y fíjense bien ustedes en esta imagen, estos objetos difícilmente pueden hacer las evoluciones que hacen delante de los cazas de combate, delante de los aviones de pasajeros, o por supuesto que son captados en las pantallas de radar, que se captan. Es imposible, el movimiento de estos objetos gigantescos, siempre generalmente ascensional, es muy lento, como ustedes comprenderán. Y cuando se mueven por las grandes corrientes de aire, siempre lo hacen generalmente de forma horizontal. Y si caen, porque realmente han tenido algún problema, difícilmente pueden volver a levantarse. Y en muchos casos de los que nos está ofreciendo el Ejército del Aire en esas investigaciones, estos objetos a 3.000 pies, a 1.000 metros, por ejemplo, el caso de Lérida, 17 de mayo del 68, cuando salen los cazas de Torrejón, ese objeto, ese supuesto globo que está a 1.000 metros sobre Lérida, se levanta y se pone a 87.000 pies. En segundos. Hasta el punto que los cazas se quedan con 2 palmos de narices. Esto no lo puede hacer un globo, señores. Seamos serios. Vamos a ver otro. Segunda parte de este curioso caso interesantísimo, que no tiene desperdicio, miren ustedes. Les decía que un avión de Iberia sale de Las Palmas hacia París, en un vuelo inaugural, con gente que probablemente conoce Paco Padrón. Y cuando este avión de pasajeros a las 12 de la mañana aproximadamente, a las 11, está pasando por la zona de Madrid, más bien a la 1, le llaman de control de vuelo de Madrid y le dicen: comandante José Luis Gaona, ¿tiene usted a la vista un objeto no identificado? Han salido unos cazas y no dan con él. Hombre, el comandante se frota las manos porque dice: caramba, un ovni. Y entonces intenta verlo. Sigue avanzando y cuando llega a la altura de la Sierra de la Cebollera, en Logroño, en La Rioja, lo ven. Enorme, gigantesco, mucho más alto que él, como una plaza de toros, según la palabra del comandante, del segundo, de la tripulación y de todos los pasajeros que se arremolinaron en cabina. Y he aquí que el comandante, con muy buena idea, pregunta: oiga, ¿alguien tiene una cámara? Pues sí, yo. Entonces se la pasa al segundo piloto y filma por la claraboya del DC-9 el objeto, aproximadamente 4 minutos. Inmediatamente Control Madrid se entera que están filmando el ovni. Y Control Madrid, que como ustedes saben, está unido por una línea caliente con Torrejón, con los militares, automáticamente los militares le dicen a Control, y Control Civil le dice al avión: confisque usted la película. Y el comandante dice: a sus órdenes. Y le dice al pasajero: que me dicen que por favor que me dé usted la película. Y el pasajero dice: no señor, yo le hago a usted una copia, la película es mía. Y el comandante dice: pues tiene usted toda la razón. No se olviden ustedes de la fecha, año 68. Vamos a ver la siguiente. Bueno, pues el pasajero aterriza en París. Va al hotel a los pocos minutos del aterrizaje, que se produce hacia las 3:30 de la tarde, y miren ustedes qué sorpresa. Le está esperando el agregado aéreo militar español de la embajada en el hotel. Y delante del gobernador de Las Palmas, del delegado de Iberia y de no sé cuántos amigos más que van en el avión, le dice: la película. Y el otro se sigue negando. Y al final le dice: pues tendrá usted que acompañarme a la embajada. ¿Pasaporte o película? Naturalmente el pasajero se baja los pantalones, con perdón, y entrega la película. Informe de los militares del año 68. La película. El control de COC de Torrejón sugirió a Madrid Control, en contacto con el avión, pidiese al comandante se incautase de la película, cosa que ya había hecho por su cuenta para ponerla a disposición del mando de la defensa. Subrayado: prestándose el pasajero libremente a colaborar. Señores, esto es muy grave. La película, por supuesto, nunca apareció. Es más,
La robaron pocos días después en el propio Ministerio del Aire, en el antiguo Ministerio del Aire español. Después suponemos de haber entrado y de haberse colocado 4 sellos de entrada. Cuando yo he hablado, vamos a ver la siguiente, con el pasajero, señor Retuerce, me contó la historia completa y me dijo: he luchado lo indecible para conseguir que me devuelvan mi película, hasta hoy. La película, señores, fue robada probablemente a los pocos días, en el año 68, en ese Ministerio Antiguo del Aire, por alguien que o era norteamericano, vamos a hablar con claridad, o trabajaba para ellos. Porque toda la tercera planta de ese antiguo ministerio estaba ocupada por los yanquis. Y es en ese vuelo, y no se lo he dicho, y aparece en el expediente de la Fuerza Aérea Española, que ha sido desclasificado, al mismo tiempo que los 104 españoles, los aviones de combate de Torrejón en Madrid, salieron 2 aviones de combate de la USAF, que entonces, como ustedes recordarán, era una base, como se decía, de utilización conjunta. La película fue vista por todos los pilotos que participaron en esa excursión en una pantalla de 3 metros. Y me decían los capitanes, hoy generales y coroneles, nos la hicieron ver por activa, por pasiva y por perifrástica. ¿Dónde está la película? Creo que en la mente de todos ustedes saben dónde está esa película. Vamos a ver la siguiente. Bueno, pues el Ejército del Aire en estos momentos desclasifica este expediente y en esos resúmenes que aparecen en portada, que no se lo he traído para no aburrirles más, dicen: desgraciadamente o lamentablemente no hemos podido dar con la película. 1993, si no recuerdo mal. Pero ¿cómo se puede mentir tan descaradamente, señores? No se lo he dicho, pero ustedes lo habrán imaginado. Los expedientes de ovnis que realizan los militares no tienen nada que ver la realidad de la investigación completa de en su momento con lo que están sacando ahora. Faltan documentos, y en esos documentos que faltan, muy probablemente se dice, se habla, se escribe los testimonios escritos de los pilotos que ven esa película. Todo el proceso de requisa de la película por el entonces teniente coronel agregado aéreo español en la embajada en París. Y cómo se manda por valija diplomática al mando de la defensa en Madrid. Señores, todo eso son oficios, papeles y comunicados. Y si alguien ha trabajado en el ejército, en alguno de los ejércitos, sabe que las cosas funcionan así. Siempre, o casi siempre. Eso no está en los documentos que nos han dado. Y sin embargo están. Por tanto, los militares que lo están investigando lo conocen. Y con el mayor desparpajo nos mienten. Y una forma terrible de mentir no es mentir, sino ocultar la verdad. Vamos a ver la siguiente. Centro de Air Sirladur. En la imagen anterior correspondía a este caso justamente de Lérida, donde por primera vez un piloto español, un caza, estuvo a punto de ser el primer mártir de la ufología española militar. Habrán visto ustedes en la imagen anterior, puedes pasarla, cómo se queda en un ángulo de 60 grados y se queda sin posquemador y sin motor para tratar de filmar ese objeto que no consiguió filmar, o mejor dicho, lo filmó y salió velado. Se quedó sin motor y se vino abajo con un 104. Este entonces capitán realmente se jugó la vida, consiguió enderezar el avión y salir del apuro. Lo digo como simple anécdota, para que vean ustedes que las cosas son importantes también en este tema. Centro de Air Sirladur, el jefe de lanzamientos enseñándonos a mi esposa y a mí una serie de documentos y de pantallas de cómo se producen los seguimientos de los globos meteorológicos con una precisión casi matemática. Realmente es difícil que se les escape. Otro caso. Canarias, 17 de septiembre del 68. Sangrante. Un avión Fokker de Iberia se dirige desde, creo recordar, Tenerife Las Palmas, con pasajeros. Y de repente, a 7.000 pies, una noche espléndida, aparece un objeto pequeño como un melón o un balón de fútbol por la izquierda, se coloca en el plano izquierdo, en el ala izquierda a muy corta distancia, acompaña al avión de pasajeros durante unos segundos, aproximadamente 40-45, haciendo unos zigzag increíbles y luego se aleja a toda pastilla en la misma dirección. Ese objeto
ilumina la cabina de pilotos y la cabina de pasaje, y se come incluso la iluminación propia de las dos. Se producen los testimonios de los pilotos, se produce todo el lío, los investigadores actúan, sobre todo el Ejército del Aire, abre una investigación, y en el expediente original, que esto es muy frecuente, ocurre muchas veces en los expedientes originales, los jueces instructores, que normalmente son o comandantes o coroneles o tenientes coroneles, generalmente los que instruyen el caso, los que interrogan a la gente, difícilmente se suelen pronunciar. Ellos cuentan los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aportan toda la información que pueden. Generalmente son investigaciones bastante correctas, algunas incompletas, pero en general bastante correctas, pero no se pronuncian. Y esto es lo que ocurre en este caso y en los anteriores. Pues no. En 1993, cuando se desclasifica este expediente del año 68, el MOA sabe más que el juez instructor que interrogó a estos pilotos a los 4 días, en caliente, y dice: las características de la observación se ajustan al conocido, aunque no suficientemente explicado, fenómeno denominado Foo Fighter o rayo globular. Explicación del MOA, 1993. Señores, basta una mínima investigación meteorológica para saber, vamos a ver la siguiente, que en una noche despejada, sin tormenta, no se pueden dar rayos, y menos los rayos en bola o meloneros, como les llamo yo, que tienen una duración mínima. Yo les apuesto a ustedes a que me digan quién ha visto un rayo melonero de aquí. Son más difíciles de ver que los ovnis. ¿Y por qué el Ejército del Aire se ajusta o se atiene a esta explicación, cuando realmente los aviones llevan todo un sistema de antidescargas, o como se llamen, el sistema eléctrico, para evitar que se produzcan estos incidentes con los rayos? Pues sencillamente, y esta es una de las partes más tristes del proceso de desclasificación, porque hay varios supuestos investigadores de campo civil, de campo, ¿en qué estaré yo pensando? Supuestos investigadores civiles, a quienes yo llamo los vampiros de la ufología, que son los que están suministrando, fíjense bien en esto, suministrando la información, listados, documentos, opiniones, etcétera, a los militares. Y los militares, MOA, la cúpula, militar, se está apoyando en buena medida para estas conclusiones, o muchas de estas conclusiones, en esa información que ni ha sido contrastada, porque no han estado nunca en Aix-sur-la-Dour, ni corresponde a la lógica, ni ha sido analizada, ni han interrogado a los testigos, ni nada de nada. Fíjense ustedes si es sangrante el proceso. Subterráneamente. Vamos a ver otro. Y para colmo, cuando alguien investiga un poco más en serio, se encuentra que este caso del 68 no solamente es el caso que protagoniza este Fokker que va de Tenerife a Las Palmas, sino que otros dos, puedes enfocar mejor, otros dos DC-9 que proceden de la península, uno hacia Tenerife y otro a Las Palmas, también ven a la misma hora una inmensa luminosidad verde que hace explotar toda la noche. Y poco antes, en el Ayun, otro objeto aparece sobre el aeropuerto, en lo que era el antiguo Sahara español, se coloca en maniobra de aproximación como si fuera un avión convencional, provoca incluso que el personal le dé las luces de balizaje y luego se aleja en la dirección que les marco. Yo creo que en una noche despejada, para un rayo en bola es demasiado. Y hago un paréntesis, aquí tiene una especie de pequeña ilustración, si puedes enfocar. No es la primera vez que alguien le da las luces de balizaje o de pista a un ovni. En este caso, en el Ayun, fíjense ustedes, y enlazo un poco con lo que decían mis compañeros en otras ponencias, a qué tipo de fenómeno nos estamos enfrentando. ¿Cuál es su sabiduría? ¿Cuál es su tecnología mágica para que se aproxime a una pista de aterrizaje, en este caso del Ayun, simulando que es un avión comercial,
con la misma técnica de aproximación, con la misma altura, con la misma maniobra de aproximación, por el mismo rumbo. Y cuando el controlador le pide por radio, pues que salude, el ovni no saluda, claro. Entonces le dan las luces, entonces el ovni se detiene, se queda quieto ante el estupor de todo el aeropuerto. Y al cabo de unos minutos, por supuesto sin contestar para nada, despreciando olímpicamente a la torre, se aleja. Esto significa, señores, que conocen muy bien, cómo se aproxima un avión comercial o militar a una pista, porque lo han estudiado, por supuesto. Vamos a ver. Comandante Lorenzo Torres, alias El Cabra, si es que estoy totalmente despistado esta tarde. Un caso que se colocan por delante, por detrás, que dan vueltas. Son 3 grandes luces. Este hombre, con su copiloto, la azafata, etcétera, ven aquellos sorprendidos aproximadamente a unos pocos metros del morro del avión. Pocos metros. Y en un momento determinado, el comandante decide ponerse en contacto con aquello. Por supuesto, ha llamado a las torres, está llamando a las torres no saben lo que es, no es un avión, naturalmente, y este comandante intenta comunicarse con el ovni. Y lo hace primero en inglés, en castellano, no contesta. Y entonces se le ocurre el sistema de las luces del avión. Inventa un rudimentario sistema, un código de luces. Él pregunta en el idioma que sea, y si es sí, es una luz, y si es no, son 2 luces. O al revés, me da igual. Y esta conversación se prolonga durante unos minutos. Él hace bastantes preguntas, según él más de 20. ¿Son ustedes amigos? ¿De dónde vienen? Etcétera, etcétera. El objeto, al cabo de un tiempo, desaparece. Vamos a ver la siguiente. Y el comandante aterriza en Alicante. La comunicación, repito, se produjo con las torres, con los radares militares de Aitana en Alicante, no sé si de Mallorca, no me acuerdo muy bien ahora, incluso creo recordar que el propio radar de Sevilla, Constantina, intenta comunicarse con el comandante porque al parecer lo tiene en pantalla, el objeto. El piloto y sus compañeros se confabulan un poco para no decir nada, pero a la mañana siguiente hacen un vuelo a Barcelona y cuando llega al aeropuerto, todavía con el Follow Me por delante, el señor del Follow Me le dice, el cochecito amarillo ese que va siempre, sígame, le dice que quiere verle a usted el teniente coronel. Y el Cabra dice, joder, ya he metido la pata en algo. Va a verle, teniente coronel de la red de alerta sistema defensivo, entonces un poco de la zona de Cataluña, para que nos entendamos. Y este hombre, el teniente coronel Aleu Padreni, que todavía vive, pero que de repente ha perdido la memoria, se interesa por lo que vio el comandante y su tripulación el día anterior, la tarde anterior. Le cuenta todo y entonces el comandante Lorenzo Torres se da cuenta de que Aleu es un fanático de los ovnis, que le encantan, que cree en ellos, que sabe cosas. Y quizás por esa situación, el teniente coronel en activo del Ejército del Aire le enseña la copia, los registros de los radares de esa tarde en la que el comandante había tenido el encuentro con estos 3 o un objeto, no sabían. Y el comandante le pide una copia. Y el otro le hace una copia. Y se la lleva a su casa. Y ahí se acaba la historia. Vamos a ver la siguiente. Aparentemente. El Ejército del Aire desclasifica el caso del Cabra. Y nos da esto. Un folio. Para ser exacto, un folio y esto que está cortado, para que entre en la diapositiva. Y el Cabra lee esto y dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Solo he hablado esto durante tantos minutos? ¿Dónde están mis conversaciones con las torres? ¿Dónde están mis conversaciones con los radares militares? Todo esto, como ustedes saben, se graba. ¿Dónde están todos los minutos de mi conversación en inglés o en español con el ovni? Todo está mutilado. ¿Dónde está la copia de los registros o los registros de los radares? No está.
Curiosamente, a los pocos meses se produce otro caso que vamos a ver luego, y el juez instructor, otro teniente coronel, sabe de forma indirecta que el teniente coronel Lorenzo Torres ha tenido este encuentro. Y no saben exactamente cómo, pero se enteran de que tiene la copia de los registros de los radares de esa tarde. Y se presenta este teniente coronel en casa de este comandante de Iberia y le dice: usted tiene algo que nos pertenece. Y el bueno de Lorenzo Torres, que no había hecho fotocopia, se lo da. Esto no ha salido en los expedientes que están desclasificando. ¿Esto qué es? ¿Es un proceso limpio y democrático? Yo soy el obispo de Roma. A los 2 días, 6 de noviembre del 68, se produce otro caso, en el que ya los vampiros cometen los errores más increíbles. Como les he dicho antes, hay una serie de señores que trabajan para el CEI, vamos a decirlo con claridad, de Barcelona, que son 4 y el de la guitarra, y el niño que lleva la guitarra, que se supone están asesorando al Ejército del Aire, señores. Eso me lo han dicho a mí y a bastantes investigadores aquí, las personas que están trabajando en la desclasificación. Pero oiga, si el CEI es una momia, existe, porque legalmente existen muchas cosas, pero no funciona. Bueno, pues en nombre del CEI estos investigadores, en este caso concreto, suministran una información. Un maestro nacional en Castelbisbal, 2 días después, por la tarde, observa una serie de objetos. También a la 1 de la madrugada, 1 y pico, varios vecinos de este pueblecito cercano a Barcelona ven estos objetos que van y vienen. Un caso normalito, rutinario, no tiene mayor importancia. Pero es que, señores, el Ejército del Aire lo desclasifica, nos coloca este folio por delante y dice: no, a las 7:30 hora local, lo que vio el maestro nacional y lo que vieron los demás vecinos era Venus. Ya estamos. Que se encontraba a 10 grados sobre el horizonte. Cuando uno coge las tablas astronómicas, porque uno también ha ido a la universidad, se encuentra con que a las 7:30 de ese 6 de noviembre del 68, Venus en esa posición estaba a menos 10 grados. Menos 10, no visible, debajo del horizonte. ¿Aquí qué ha pasado? Pues que los vampiros que han suministrado esta información se les ha olvidado poner el signo menos, cosa que dudo, pero lo han quitado, con perdón, solo para joder. O lo han quitado los militares, por la misma razón. Pero esto es mentira. Esto es manipulación. Esto es falso. Y esto está dado a la opinión pública, señores. A la opinión pública. Vamos a ver la siguiente. Otro caso sangrante. 69, 25 de febrero. Sangrante. Miren ustedes, les resumo la película. Los circulitos son míos. Un avión de Palma de Mallorca a Barajas, en un vuelo regular, Iberia. Cuando salen de la isla se encuentran con un ovni en la nariz. Les acompaña 20 minutos. Lo ven los 2 pilotos, el mecánico de vuelo, y hablan con todas las torres habidas y por haber. Oiga, que tenemos ahí una cosa, no sabemos qué es, no es un tráfico. Oiga, es que sube, que es que baja, que es que... Bueno, 20 minutos. Aterrizan, la noticia se filtra al cabo de unos días a la prensa. Y el diario ABC, el 14 de marzo del 69, publica una entrevista de Carlos Murciano a otra persona, y en esa entrevista hacen una crítica a la Fuerza Aérea, a las autoridades aeronáuticas, para ser exactos. No sobre este caso, sino sobre la película que antes les comentaba que había desaparecido en aquel otro vuelo. 14 de marzo del 69. Los generales montan en cólera y dicen: hay que cargarse este caso. ¿Y qué hacen? Muy sencillo. Investigan, abren la investigación. Vamos a ver la siguiente. Perdón, vamos a ver la anterior. No se lo he dicho. Quiero que se fijen bien. Esto es del año 93. Repito, un expediente dado por el MOA en el 93. En los circulitos aparece una serie de horas, 21 a 18, Z, 21 a 40, Z. Todas son Z, es decir, tiempo Zulú, tiempo universal. Saben ustedes que sea en verano o en invierno tienen que cambiar 1 o 2 horas más. Eso es muy importante, quiero que lo recuerden. Vamos a ver la siguiente. Y entonces, final del expediente en cuestión,
los militares, aquella cúpula militar del año 69, de esas chambas que se encuentran en la vida, dicen, caramba, pero si es que la dirección de este Carabel cuando está volando de Palma a Madrid coincide con la posición del planeta Venus. Joder, esta es la nuestra. Pero un momento, tenemos un problema. Es que la hora en la que el planeta Venus coincide con el morro del avión, con lo cual podríamos hacer colar el sapo a la opinión pública, no coincide con la hora del despegue del avión de Iberia del aeropuerto de Palma. Muy sencillo. Se cambia la hora. Y se cambió la hora, señores. Si el avión salió a las 21 horas local de Palma, 21 aproximadamente 5 minutos, con un poco de retraso, en todos los informes aparece cambiada y colocada en Z21Z. Es una hora en invierno, febrero, una hora menos. Es decir, la Z, en este caso, si las 21 local son las 21 local, las 9, la hora tiempo universal o de Greenwich o Zulu o Z sería una hora menos, las 20, para que nos entendamos. Bueno, esto lo cambian los militares, para que les haga coincidir el rumbo del avión con el planeta Venus. Y luego, en 29 de abril del 93, el MOA termina su maravilloso y ilustre trabajo diciendo, respecto a ese expediente del año 69, no lo olviden, aquí viene la gravedad del tema, diciendo, el fenómeno observado por el Iberia 435 fue exhaustivamente estudiado tanto por organismos civiles, mentira, Centro de Estudios Interplanetarios, más mentira, como por militares de la tercera sección del Estado Mayor del Aire, cierto. Y todo ello, acompañado los informes con croquis, indica la situación de Venus con respecto al avión, Venus. Pero por Dios, ¿cómo es posible que en el año 93 el Ejército del Aire, la cúpula del Ejército del Aire español, aplauda un fraude del 69? Si ustedes saben perfectamente que se manipuló en una hora el despegue de un avión. Y se hizo para que sencillamente coincidiera con Venus. Se publicó en abril del 69 en toda la prensa nacional, el 10 de abril del 69, una página entera diciendo los pilotos eran subnormales. Tuvieron un avión, un ovni, que creían que era un ovni durante 20 minutos en el morro del avión, subiendo y bajando y haciendo virguerías, además era triangular, pero no señor, era Venus. ¿Qué es esto, señores? Un gráfico más o menos del Carabel y del ovni. Realizó una subida y bajada aproximadamente, creo recordar que era unos 62.000 kilómetros por hora, desde el morro del avión al suelo y subir otra vez, cosa que, como ustedes comprenderán, no hay nadie que lo haga. Me fui, lógicamente, a los archivos de Iberia y a otros muchos sitios y comprobé, efectivamente, aquí tienen el vuelo de Palma a Barajas, Iberia 435 Carabel, salida a las 20:45 local, salió con un poquito de retraso. Llegada a Madrid a las 21:55 local, a las 10 de la noche. Menos una hora GMT. Cambiado. Y encima, con el mayor de los cinismos, cuando nos dan este expediente, entre las muchas páginas, más de 40 que tiene, en una de las conversaciones que han respetado de este avión de Iberia, el 435, con las torres, no nos ponen la hora. Siempre aparece la hora a la izquierda. Vamos a ver la siguiente. El propio juez instructor, en su propio informe que se nos ha dado, esto es el colmo, nos dice 207, resumen guía de las comunicaciones citadas, es decir, los papeles que aporta el juez instructor, en el apartado tal, con expresión del horario exacto en que se llevaron a cabo esas conversaciones. Este horario está grabado en la cinta magnetofónica superpuesta a las conversaciones por medio de señales. Y las han quitado. ¿Por qué las han quitado? Porque, como ustedes comprenderán, no correspondía a la realidad con el fraude de aquellos generales que cambiaron en una hora el despegue de un avión para engañar a la opinión pública, coño. Más. Ese mismo expediente, yo les decía, se está cambiando hasta los documentos.
mecanografiándolos hoy. Este documento corresponde a la declaración de uno de los pilotos, tal y como se me entregó en el año 76 por el general Galarza en aquellos documentos que me dio aquel general. La declaración tal, fíjense ustedes, al principio hablan, juró ser veraz el piloto en sus manifestaciones, preguntado por sus datos tal. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Bueno, la cuestión es que este párrafo concreto, vamos a verlo así, no, perdón, estoy diciéndolo al revés, claro. No, es correcto. Este folio es uno de los primeros que se me da a mí en el año 76, que corresponde a ese expediente de las declaraciones de uno de los pilotos. Vamos a ver el siguiente. Observen ustedes qué diferencia más curiosa. Este es el que se nos daba en el 93. Del mismo ha sido cambiado el arranque que yo les decía que no encontraba, decía que el piloto tiene la obligación de ser veraz, salvo entrar en penas de no sé qué y no sé cuántos. Bueno, es una simple muestra. Hay otros muchos documentos, no les voy a agotar, que han sido mecanografiados nuevamente, cambiados. Los folios incluso son modernos. Han sido examinados en 3 gabinetes de la policía científica. Y se han llevado las manos a la cabeza. Estos son modernos, estos de ahora. Vamos. Bueno, vamos a ir terminando. 31 de marzo del 93, ante la sorpresa de todos los investigadores, cuando realmente se está siguiendo un orden cronológico de desclasificación de más antiguo a más moderno, el MOA nos pega este regalito. Un caso ocurrido, como recordarán ustedes quizás, sobre buena parte de Cataluña, Francia, Irlanda, Inglaterra, unos objetos que se pasean entre la 1 y las 3 de la madrugada y los ven cientos de personas. A baja altura, sobre los barcos, cerca de uno de los aviones, bueno, un desastre. Bueno, pues estos señores se dan prisa, lo desclasifican a todo correr, no dan ninguna información, no hay ninguna investigación, no hay nada, pero simplemente dicen que es la reentrada de un cohete ruso porque se lo ha dicho el SEPRA, un organismo francés de seguimiento, de rastreo de tipo de satélites y tal. Vamos a ver la siguiente. Este es el documento que aporta el SEPRA francés, estudio de fenómenos de reentrada atmosférica. Bueno, pues esto parece ser tan serio, tan importante, es un organismo francés con barba. Y entonces el ejército español dice, maravilloso, vean ustedes, era un cohete, la reentrada de un cohete. Y claro, lógicamente, como ustedes comprenderán, los testigos se llevaron las manos a la cabeza. Y los investigadores, normalmente en esos momentos dijimos pocas cosas, seguimos investigando. Y aquí hay buenos investigadores que han hecho una gran labor en este trabajo. Y fuimos descubriendo cosas. Hemos descubierto, por ejemplo, que esto no es correcto, que no hubo tal reentrada de satélite ruso, de cohete ruso en la atmósfera terrestre en esos momentos, para nada. Y no me voy a meter ahora en la discusión de si podía ser o no podía ser. Sabemos que no es. El SEPRA se equivoca incluso en la hora del lanzamiento del cohete desde Baikonur, en la antigua Unión Soviética. Pero esto no les importa a los militares. Los militares lo consiguen, este documento, lo colocan en ese expediente, lo desclasifican y dicen, vean ustedes cómo tenemos razón. Todo lo que estamos diciendo es cierto. Otros organismos muy serios también lo dicen. ¿Saben ustedes cómo consiguió el Ejército del Aire este documento? Por un fax enviado desde la FOR en Almusafes. Vamos a ver otra. Aquí tienen un poco el esquema de algunos de los avistamientos España-Francia. En fin, desde las 01:50 horas en Aragón hasta las 3 y pico, está por aquí en el mar. 02, 0215, la corbeta Atrevida, Hospitalet 0220 de la madrugada, 0230 en Barcelona, San Celoni 0211, Nimes 0213, Francia. Bueno, oiga, una reentrada de un cohete ruso a 100 kilómetros de altura, normalmente en las altas capas de la atmósfera, puede tener una duración como mucho de 15, 30, 40 segundos si usted me apura. Incluso váyase usted a un minuto.
Pero ¿cómo me explica usted todos estos avistamientos? Para arriba, para abajo, en un sitio, en el otro, con 3 horas de duración. Uno de los ejemplos, de los muchos, de los barcos que vieron esos trenes volando. Y que, sin embargo, el Ejército del Aire se llama Andana. Y dice, no, a mí no me interesa. A mí me ha pasado el Ford de Almusaces un fax que viene de Francia y que tiene mucha barba, oiga. Yo sigo investigando. Pregunto al NORAD norteamericano. El NORAD norteamericano, que se supone que sabe bastantes cosas de satélites y demás, me contesta y me dice en el segundo párrafo que desafortunadamente el Centro de Investigación del Espacio de Cheyenne, en la montaña de Cheyenne, la Fuerza Aérea, no puede en definitiva localizar las reentradas a partir del momento justo de las reentradas, porque se atomizan, se pulverizan. Y es lógico. Puede usted seguir la caída, entre comillas, de una tercera o segunda fase de lo que sea de un cohete antes de que entre en la atmósfera. Pero cuando entra en la atmósfera ya no se puede seguir, porque se quema. Entonces toda la información del SEPRA, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué está equivocada? ¿De dónde procede? Señores, esto es un laberinto. Vamos a ver. Y respuesta de los rusos, que es verdaderamente a quien habría que haber preguntado. El Ejército del Aire tenía que haber preguntado a los soviéticos, a los rusos. Los rusos contestan al cabo de un tiempo, vamos a ver la siguiente, y me dicen sencillamente que el SEPRA está equivocado. Que el lanzamiento no se produjo a esa hora, se produjo a las 4, hora de Moscú. A las 12, hora de Greenwich. Si el lanzamiento de ese cohete se produce a las 4 de la tarde del día 30, ¿cómo demonios va a producirse la reentrada de ese cohete y las observaciones entre la 1 y las 3 de la madrugada del 31? Aquí alguien miente, como decía muy bien Javier Sierra por ahí, en un artículo que va a salir en breve. Bueno, vamos a terminar de verdad. ¿Y los documentos que no nos entregan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que nos están dando todo? Nos están dando lo que quieren. Aquí tienen ustedes un caso de noviembre del año 70. 2 cazas salen de Zaragoza a hacer un ejercicio rutinario. Se quedan en el punto de espera al norte de Gijón y de repente el radar de Calatayud, en Siesta, les da una traza, un enemigo. No saben lo que es y los pilotos se dirigen hacia él. Llegan a la zona de Valladolid, intentan buscarlo durante bastante tiempo y no dan con él. El radar lo tiene en pantalla y les dice las alturas y cómo sube y cómo baja y cómo se mueve. Y que aquello es increíble, los pilotos se mosquean. Porque me dice, oiga, que no hay ningún avión que haga esas maniobras. Pero no lo consiguen ver. Se les va acabando el combustible y se dirigen hacia Zaragoza. En ese momento el objeto aparece, este es uno de los comandantes, aparece en la cola relativamente alto de los aviones. Los 2 cazas, los 2 F-86, los Sabres, reatacan y se van hacia él. Y fíjense ustedes qué curioso. Según me decían los 2 pilotos, uno ya fallecido, cuando nosotros intentábamos ponerle la proa para atacar o para filmar, el objeto automáticamente saltaba hacia la percha y se colocaba en la cola. Conocen, decían los pilotos, todas nuestras tácticas convencionales de ataque. Pero ¿cómo es posible? Cuando ya están llegando, porque se les acaba el combustible y se dirigen a Zaragoza, el objeto se vuelve a colocar en la cola de uno de los Sabres, mucho más cerca. Lo ve por el espejo retrovisor. Y el piloto sencillamente empieza a rezar. Juanjo me decía, me podría haber desintegrado. Intentamos bajar a 2000 pies por encima de los pueblos, esto es a las 11 de la mañana, para ver si, caramba, volando tan bajo y sabiendo que estamos volando encima de los pueblos, lo ve más gentes, el pájaro este se va. Y efectivamente, en cuanto descendieron a 2000 pies, el objeto pegó un tirón y se fue en vertical y se perdió en el espacio. Vamos a ver la siguiente. Teniente entonces Carballo, todavía vivo, que fue al que se le puso, según sus palabras textuales, confortablemente pegado a su cola. Tenía forma de huevo con ventanillas en la parte superior, absolutamente metálico, con un tejadillo, una especie de superficie plana en la parte superior. Sáez Benito, que llegó a ser coronel de la base aérea de Zaragoza, un gran piloto, también sufrió la experiencia.
y más o menos la ilustración. Señores, este caso dura 1 hora y pico. Hora y pico. Todo grabado en el radar Siesta de Calatayud. Todo. Cada uno de estos pilotos, cuando descendió, uno de ellos incluso se olvidó hasta de rellenar el libro, el informe que tienen que rellenar del puro miedo que llevaban en el cuerpo. Esos informes fueron dirigidos a Madrid, cada uno de ellos por separado, con su dibujito. El informe resumen completo de las transcripciones de la conversación de los 2 pilotos y el radar también fue dirigido a Torrejón. Y el propio informe del jefe del radar. Esa es la obligación. ¿Dónde coño está eso? ¿Ustedes saben lo que es casi 1 hora y media de conversación entre 3 personas? Alteradas, nerviosas, reatacando. Son muchos folios. Bastantes folios. Bueno, pues no existe. Se habrá perdido. Se habrá perdido en un traslado. Se lo habrá llevado algún general que es amigo de estos temas. Esas palabras no son mías. Si no recuerdo mal, más o menos así fueron pronunciadas por el teniente coronel Bastida en agosto del 92 en el Escorial ante unas 300 o 500 personas. Y grabadas. Vamos a ver otro. Otro caso que nunca existió. Julio del 75 en Aitana, en la Sierra de Alcoy en Alicante. El radar capta por la noche unos objetos. Normal, habitual, a mogollón. Pero esta vez hay unos suboficiales que tienen una cierta curiosidad y salen fuera, a esta terraza. Y efectivamente, ven varios objetos en el cielo a bastante altura. Y cuando están maravillosamente contemplándolos, hombre, pues es julio, es un sitio ideal y maravilloso si ustedes lo conocen. De repente, por la derecha, por aquí, donde estoy yo, a la altura de las alambradas que rodean el recinto de las bolas del radar, zona restringida, absolutamente restringida, aparece un objeto rozando las alambradas. Parece un balón de rugby enorme. Se dirige hacia estas bolas y pasa entre los depósitos y la azotea. Uno de los suboficiales sale inexplicablemente corriendo hacia el lugar por donde está pasando despacito y silencioso ese enorme balón de rugby, brillante, y está a punto de caer por la azotea. En un momento determinado el objeto se para, se abren unas pequeñas compuertas muy chiquitas y sale, según la descripción de los 3 testigos que estaban en la azotea, militares, una especie de cola de cometa curva y va a colocarse sobre el pecho, sin tocarlo, de este suboficial, que está a punto de caer por la barandilla, unos 5 metros. Se para el suboficial, la cola, entre comillas, se repliega y el objeto sale disparado en otra dirección. Se abre una investigación oficial, se hacen declaraciones, se hacen inspecciones. Hasta hace poco las latas de Coca-Cola todavía se pegaban en las alambradas por donde había pasado el ovni. Ese expediente no existe. Este es el señor que fue de alguna manera salvado por el ovni. Como ven ustedes, no todo es como dice mi amigo Salvador Freixedo. También hay gente que parece que echa una mano. Vamos a ver la siguiente. Y este es el expediente que yo sí tengo. Pero ¿cómo es posible que lo tenga yo y no lo tenga el Ejército del Aire? No existe. Aquí está, uno de ellos. No se lo voy a leer porque ya se lo he contado. Pero si enfocas, aquí debería decir Aitana, 28 de julio del 75, Francisco Miñano, que es el protagonista de la historia. Vamos a ver la siguiente. Y otro de los informes, de los expedientes que forman el fajo de folios, con los dibujitos del ovni y las declaraciones. Les he traído pregunta 16, pregunta 29, pregunta 40 para no aburrirles. ¿Dónde están esos expedientes? ¿Dónde están esos folios? No existen. Es un proceso limpio, democrático y transparente. Yo soy la Claudia Schiffer. Vamos a ver otra. Y para finalizar, señores, el remate. Confidencial. El señor Manuel Carballal
sirviéndose de sus ladinas artes, que es un gran investigador, consiguió, creo recordar que en marzo del 92, una lista que está circulando por ahí, muy interesante, de casos de ovnis que figuran en los archivos del Ejército del Aire. Bueno, yo que soy más viejo, conseguí una lista que nunca saldrá a la opinión pública. Es una lista de los casos de ovnis que han sido remitidos desde el MOA, Servicio de Información, apunte bien por favor, Teniente Coronel Chamorro Chapinal, al Ministro de la Defensa. Esta es la verdad. Los casos auténticos de ovnis numerados con sus fechas, y no están todos, es decir, también al Ministro de la Defensa se la meten doblada, con la interpretación, y una cosa muy curiosa y muy divertida y muy interesante que no la tenía el listado de Carballal, la valoración de 0 a 10 de cada uno de los casos. 3, 3, 7, 6, 4, 4, está bien, 4, 6, 8. Señores, Arnalcollar, Sevilla, perdón, Canarias. Caso del 24 de noviembre del 74, Paco Padrón. Luz móvil. Le han puesto un 8. Está bien, debe ser un caso importante, ¿eh? No lo olviden. 4, 6, 5, 9. Coño, esto parece la Bonoloto. Ovnis alienígenas. Joder. Canarias. 22 de junio del 76, Paco Padrón. Señores, esta es la verdad. Esto es lo que confidencialmente le ha pasado un general del MOA al ministro de la Defensa. Por esto me podrían fusilar. Me podrían fusilar. Con un 9. Es decir, casi un 10. Es decir, el caso debe ser interesante. Seguimos. Otro 9. Luz, Canarias, joder Paco. Año 76. Omnihuellas un 6, Gallarta, Vizcaya. ¡Ay, amigo! Señores, qué ganas le tengo al segundo libro de materia reservada. Un 6. Quiere decir, el caso de Gallarta, que por ahí los vampiros van diciendo que era un sapo partero. No, perdón, me he equivocado. Uy, es que le tengo unas ganas. Sí. Gallarta son unas huellas que aparecen efectivamente en esa zona minera y que se produce, creo recordar, que eran 4 aterrizajes con bastantes, un testigo importante y otros laterales, con salida de interceptores, no lo olviden, con salida de cazas. Le han dado un 6, es decir, es un caso, digamos que notable, interesante. En fin, y va siguiendo otro 9 por aquí, Estelas Luminosas, Canarias, a 5 de marzo del 79. Pero señores, ¿no habían dicho que este era un misil ruso? ¿No era un misil ruso aquella inmensa serie de fotografías preciosas? Ustedes recordarán, el 5 de marzo del 79 se publicó en todo el mundo una enorme campana de luz. Y bueno, luego salieron los vampiros diciendo, eran 2 cohetes intercontinentales rusos que lanzaron desde Canarias y rumbo a Siberia. Hombre, los rusos han sido rusos, pero no son gilipollas. Y el ejército confidencialmente le dice al ministro, bueno, mire, una cosa es lo que digan los ufólogos, que están todos locos, y otra cosa es lo que yo le digo, que soy el general. Y yo le digo a usted que el caso del 5 de marzo del 79 le he puesto un 9. Joder, por algo será. Otro 9, OVNI, Palma, Valencia, 11 de noviembre del 79. Manises. Les apuesto a ustedes lo que quieran, el caso no ha sido desclasificado, se ha detenido la desclasificación hacia el año 74-75, me parece recordar. Les apuesto lo que quiera a que la conclusión del MOA a la opinión pública española son maniobras de la flota norteamericana. ¿Qué se apuestan? Se lo digo porque ya he visto el papel del vampiro de Valencia proponiendo la solución. Lo tuve que robar. 8, 8, 7, bueno, etcétera. Vamos a ver la última. Y la final, aquí no sé, no lo habrán visto ustedes, pero hay algunos casos porque por supuesto no existen en el listado de Manolo Carballal. Por ejemplo, veo ahora
Rosas, 13 de septiembre del 91, en el radar número 4, en el Paní, cerca de Rosas. Esfera luminosa, bueno, le han dado un 4. La cosa no debe ser muy importante. Bueno, y finalizamos. Como ustedes comprenderán, después de esto, yo prefiero callarme y cada uno que piense lo que quiera. Señores, al escuchar todo esto, había cosas que sí sabía, pero este listado final y esa puntuación, esas notas que nos han dado para Canarias, realmente me hace pensar que tantos años aguantando muchísimas cosas con relación a Canarias, dando información, yo creo que valió la pena, ¿no? Y todo eso está escrito en materia reservada, que yo dije en su momento, que es uno de los libros, no esto, lo último no, pues, lo anterior sí, o sea, hay mucho más información sobre este fraude en este libro de materia reservada, pero no conocía esta última información, repito, donde para Canarias, pues bueno, parece ser que hay casos ahí, lo del misil dichoso. Esto realmente a mí me indigna internamente y externamente también, y te dan ganas de seguir luchando. Como yo decía en unos artículos, pues no tragamos, ¿no? Llega un momento que no tragas en absoluto. Realmente esto es un testimonio importante, este libro, el trabajo de Juan José Benítez, pero tú me mandaste, tuviste la gentileza de mandarme un libro y decía, espero que me lleve tabaco a la cárcel. Ten cuidado porque me parece que a lo mejor tengo que llevarte tabaco, ¿no? A alguien le va a molestar todo esto, ¿no? No, la verdad es que no ha pasado todavía nada. A ver. No ha pasado No, todavía nada. arriba. Ni va a pasar. A ver. Pero el silencio de los militares después de 2 meses y pico, la verdad es que sí me preocupa a nivel, digamos, personal. Creo que a nivel público es un poco difícil que ocurra nada, porque afortunadamente pues tengo algún paraguas bueno que me protege. Pero a nivel personal sí debo estar bastante atento. Es decir, no nos podemos olvidar, señores, de que esto es un furibundo ataque a la imagen, de alguna forma, digamos que a la cúpula, de acuerdo, pero queramos que no, pues eso se extiende a toda la figura del Ejército del Aire. Que lo siento muchísimo, porque sé que no es así, que sé que no es así. Pero a los hechos me remito. A los hechos me remito. ¿Por qué está pasando esto, señores? Y somos nosotros realmente quienes tenemos la posibilidad, si presionamos lo suficiente, para que esto pudiera cambiar. Y quizás soy muy optimista. Señores, bueno, damos paso, si la organización lo parece oportuno, al coloquio. Vamos a ver, Manuel Carballal, Salvador Frixedo, si está por ahí, Javier Sierra, Juanjo, que lo tenemos aquí, y un servidor. ¿Quieren subir, caballeros, o no? Venga, vamos. Tenemos que ir a ver Omni. ¿Eh? Ya, Giorgio, pues venga, Giorgio también. Nada, no hay problema, aquí estamos todos. Estoy contento con la clasificación de Canarias, las notas. Paco, se me ha olvidado. ¿Qué? ¿Tú crees que sería interesante? Sí. Tú conocías eso, ¿verdad? ¿Qué cosas nos enseñan, no? Porque quizás eso... ¿Tú crees que sería interesante que el que quiera firmar fuera este documento contra Sí. el proceso de clasificación? Sí, hombre, ¿por qué no? ¿Tú quieres que lo lea o qué? Bueno, sí, pero rápidamente o no, ¿te parece? Yo lo- Una pérdida de tiempo. No, lo podemos leer rápidamente. ¿Eh? Para el que lo quiera firmar, digo. Le voy a leer rápidamente un documento, a ver si a usted le parece oportuno rápidamente, antes de dar paso a este coloquio, por si alguno de ustedes lo quieren firmar. Teniente General Sequeiro, General Jefe del Estado Mayor del Aire, muy señor nuestro, los firmantes del presente escrito, investigadores y estudiosos del fenómeno OVNI, nos dirigimos a usted con la esperanza de que considere lo que respetuosamente nos atrevemos a calificar de inconcebible manipulación. Lo que en un principio parecía un saludable y encomiable gesto
de transparencia informativa y democrática, nos referimos, claro está, al proceso de desclasificación de los archivos OVNI del Ejército del Aire Español, se está convirtiendo en una flagrante distorsión de los hechos contemplados en cada uno de los expedientes OVNI. Comprendemos que los servicios de inteligencia del MOA, Mando Operativo Aéreo, están en su derecho de encabezar los referidos informes OVNI con los comentarios y conclusiones que crean oportunos, pero a la vista de las explicaciones, entre comillas, aparecidas en los primeros 8 casos desclasificados, hasta el ciudadano menos informado se percataría de que tales conclusiones adolecen de un mínimo de imparcialidad. En algunos de estos expedientes, amén de mutilaciones que en nada afectan a la seguridad nacional, el testimonio y hasta la preparación técnica y profesional de los testigos controladores, de interceptación en los diferentes radares militares, pilotos civiles o de combate, etcétera, aparecen seriamente lastimados. Sabemos que a la hora de valorar determinados casos OVNI, especialmente los ocurridos en la década de los años 60, el MOA tuvo en cuenta una serie de informes remitidos por miembros del CEI, Centro de Estudios Interplanetarios. Y de hecho algunas de las conclusiones, entre comillas, que aparecen en los informes desclasificados parecen fundamentarse en tales informaciones. Pues bien, tenemos la obligación moral de comunicarles que dicha asociación, el CEI, dejó de existir como tal hace años. En consecuencia, no resulta ético que el Ejército del Aire pueda estar basando sus interpretaciones en una supuesta organización que obviamente no representa a nadie. Esperamos y deseamos que el proceso de desclasificación OVNI siga adelante, pero no bajo la permanente sospecha de una oscura parcialidad alimentada por individuos que en beneficio propio son capaces de utilizar el CEI como una pantalla, entre comillas, de rigor y seriedad. Agradeciendo de antemano su atención, cordialmente los que firmen y quieran firmar. Ese es el escrito, que luego estará afuera por si quieren firmarlo.